nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Reflexionamos en el Evangelio de San Lucas, capítulo 11, versículos del 42 al 46. Jesús dijo: «Ay de ustedes, fariseos, porque pagan diezmos hasta de la hierbabuena, de la ruda y de todas las verduras, pero se olvidan de la justicia y del amor de Dios. Esto debían de practicar sin descuidar aquello. Ay de ustedes, fariseos, porque les gusta ocupar los lugares de honor en las sinagogas y que les hagan reverencias en las plazas. Ay de ustedes, porque son como esos sepulcros que no se ven, sobre los cuales pasa la gente sin darse cuenta». Entonces tomó la palabra un doctor de la ley y le dijo: «Maestro, al hablar así nos insultas también a nosotros». Entonces Jesús le respondió: «Ay de ustedes también, doctores de la ley, porque abruman a la gente con cargas insoportables, pero ustedes no son ni siquiera para tocarlas con la punta del dedo». Palabra del Señor. Jesús en el Evangelio sigue recombinando a los fariseos, le reprocha que parezcan ser tan escrupulosos en el cumplimiento de la ley y que paguen el diezmo hasta de legumbres o condimentos, pero descuidan la justicia con las demás y la misericordia. Esta hipocresía y estos pecados los convierten en sepulcros que no se ven, pero que están llenos de podredumbre y contaminan a la gente. Las acusaciones públicas de Cristo a los fariseos son muy fuertes, por eso protesta un doctor de la ley. Pero Jesús lo desenmascara, señalando que los juristas han convertido la ley en una carga insoportable para el pueblo, pero ellos no los tocan ni con un dedo. La acusación sigue siendo válida hoy, con legisladores que hacen leyes para los demás, mientras ellos en su vida practican impunemente la corrupción. Terrible, ¿verdad? Lo que Jesús está hablando de ese terreno. Hay veces nosotros como iglesia, obviamente, antes de tocar ese punto, tenemos que realmente darnos cuenta que la corrupción y la apariencia pues está en todos lados, ¿verdad? Decía mi mamá: candil de la calle y oscuridad de tu casa. Entonces es lo mismo que está diciendo Jesús, ¿verdad? Que verdaderamente tenemos que atender las cosas más importantes. ¿Qué son las cosas más importantes? Pues las necesidades de los demás, la voluntad de Dios. Y eso es en todos los campos, en el matrimonio, el cuidado a los hijos, las responsabilidades que tenemos en la sociedad. Entonces, Jesús está realmente tocando un punto muy delicado en la comunidad hebrea, en la forma de ser de ellos, que los llama hipócritas, sepulcros blanqueados, ¿verdad? Personas no transparentes. Y Jesús tuvo que hacer estas confrontaciones abiertas. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús tuvo que hablar de esa forma? Porque era el único que podía decirles eso. Y hay veces en nuestra vida nosotros somos los únicos que podemos decirle a ciertas personas estas verdades, que podemos impactar. Jesús nunca va a dejar de insistir y sigue insistiendo en la vida de todos nosotros a ser verdaderamente honestos y transparentes, en verdaderamente poner la ley de Dios, que la ley de Dios es el amor. Todos los preceptos, como dice Jesús aquí, está bien que pagues impuestos de todo, eso todo está bien, no tienes ningún problema con esto, pero es muy importante que no nada más que pagues impuestos, sino que verdaderamente en esa paga de impuestos se deduzca a verdaderamente una transparencia en tu vida, ¿verdad? Vemos, por ejemplo, la situación de la pandemia aquí en los Estados Unidos, ¿verdad? Y lo vemos en otras partes, particularmente sé más de México porque soy mexicano. Pero hasta lo que se sabe, por ejemplo, en México,
ni un solo 20 ha destinado el Ejecutivo ni el Legislativo para poder aliviar los problemas de todas estas familias que han quedado huérfanos, niños, viudas. Eso ni siquiera se habla. Van 80,000 muertos por ahí o más. Ni siquiera se habla. Hay dinero para tantas cosas, pero para eso no hay. Hay dineros para festejar el 15 de septiembre, hay dinero para esto, hay dinero para el otro. Digo, es una crisis horrorosa la que hay en México, ¿verdad? Lo que está pasando nuestros hermanos y los que están pasando en los países de Latinoamérica. Y aquí en Estados Unidos, que es el país del primer mundo, fíjense. Primer mundo, aquí experimentamos primer mundo. En la pandemia hubo un estímulo para ayudar a toda esta crisis económica, ¿verdad? Espiritualmente y moralmente, obviamente el gobierno no maneja esas cosas. Tenemos un gobierno dividido, tenemos unas personas que promueven la violencia, que promueven el que unos son mejores que otros. Tenemos un gobierno que tiene ausencia de valores verdaderos y lo está transmitiendo de una forma muy fuerte. Pero hubo ese estímulo y obviamente hay estímulos para pequeñas empresas y hay mucho aquí en Estados Unidos. Pero había una iniciativa de un segundo estímulo y todo quedó en las discusiones de ellos, de lo que le dice Jesús a este maestro, a este doctor de la ley. ¿Cómo voy a creer que es más importante el poder que el servir? El poder más grande que tiene la iglesia y que Jesús le concedió a la iglesia es el poder del servicio, del amar, del ocuparse del necesitado. Pues así también todas las personas que decidimos aceptar la vocación del servicio público, tenemos que servir a los demás. Tenemos que ser transparentes con los demás y no podemos ponerle cargas a los demás, cargas que ni siquiera nosotros, dice Jesús, ni siquiera la quieres tocar con la punta de tu dedo. Entonces pidámosle a nuestro Señor que nos ayude, ¿verdad? Que nos ayude a verdaderamente ser más transparentes y ir al fondo de nuestro corazón y poner lo que Jesús nos está diciendo, la ley de Dios. ¿Y cuál es la ley de Dios? Misericordia, amor, compasión por las necesidades de los demás. El Señor les bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.